Hola, hoy vamos a resolver el siguiente circuito usando únicamente notación fasorial. Para la notación fasorial debemos identificar que nuestro eje X es la parte real y el eje Y es la parte imaginaria. Nos piden encontrar la corriente IC, la corriente IR, la corriente IL, el voltaje BC, el voltaje BR, el voltaje BL y nos están dando el voltaje de la fuente, que es de 100 ángulo de cero. Entonces lo primero para solucionar este problema pues es plantear una base. La base más lógica puede ser BR y BC, las cuales van a ser iguales por estar en una conexión paralelo. Nosotros le damos el tamaño que deseamos y de preferencia lo ubicamos sobre el eje de las X, es decir, con un ángulo de cero. A partir de ahí nos vamos a ir moviendo para encontrar las diferentes corrientes. Por ejemplo, la corriente IC. La corriente IC es el voltaje que tenemos en ese capacitor entre su impedancia, que es menos J. Entonces, menos J únicamente lo que hace es desfasar 90 grados el fasor. Lo dibujamos sobre nuestro diagrama y lo tenemos como se muestra. La corriente IR es el voltaje BR sobre 2. Entonces sí se ha escalado este vector, sin embargo se ubica sobre el mismo eje de las X. Lo dibujamos y así se muestra. La corriente IL. La corriente IL es la suma de la corriente IR más la corriente IC. Dibujamos como si fueran vectores y tenemos el resultado, como se muestra en la imagen. Una vez que tenemos las corrientes identificadas, podemos obtener el voltaje BL. El voltaje BL es igual a la impedancia por la corriente IL. La impedancia es J2.5, que está escalando el fasor y además lo está rotando 90 grados. Lo dibujamos y se muestra en el diagrama. El voltaje BS finalmente va a ser la suma del voltaje BL con el voltaje BR y también lo dibujamos como se muestra. Entonces ya hemos solucionado nuestro problema. Sin embargo, como nos obligan a que el voltaje de la fuente es de 100 volts ángulo de cero, podemos nosotros rotar nuestros fasores para ubicar el voltaje de la fuente en 0 grados y que a partir de esa escala sea de 100. Vamos a hacerlo. Miren, dibujamos todos los fasores y quedó el voltaje BS en el eje de los reales, es decir, con ángulo de 0, y todos los demás como ya se habían encontrado. Para este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 rayas me da la magnitud de 100 volts. Entonces ya podemos encontrar todos los demás parámetros. Por ejemplo, BL va a ser aproximadamente 140 ángulo de 14. BRBC son iguales y más o menos son 50 ángulo de menos 137 volts. La corriente IR tiene el mismo ángulo, pero es de un tamaño aproximado de 24 amperes. La corriente IC 50 más o menos amperes, ángulo de menos 47, y L 55, ángulo de menos 77 grados. Esta técnica, pues si tenemos las herramientas gráficas para hacerlas, pues vamos a tener resultados cada vez más exactos. Para comprobar que nuestros resultados son muy aproximados, vamos a resolver el circuito con las técnicas ya conocidas. Entonces, podemos partir de cambiar la fuente a una fuente de corriente. Entonces la fuente de corriente va a ser igual al voltaje entre la impedancia 100 ángulo de 0 entre 2.5 ángulo de 90 me da
40 ángulo de menos 90 amperes. Esto me da una ventaja de que puedo conocer los diferentes parámetros sin hacer muchos cálculos, simplificando la impedancia. Simplifico la impedancia, son 3 conectadas en paralelo, las resuelvo y tenemos una impedancia equivalente de 0.82 menos J.98. Este circuito equivalente, bueno, pues es el circuito equivalente de Norton. Más aún de eso podemos encontrar el voltaje en esa impedancia equivalente, que ya sería nuestro voltaje R igual a nuestro voltaje C. Resolvemos y encontramos que el voltaje en R y el voltaje en C es igual a menos 39.34 menos J32.79. Con notación polar, 51.21 volts con ángulo de menos 140, que si revisamos con lo que obtuvimos en el diagrama es prácticamente el resultado. A partir de este resultado podemos encontrar las corrientes, la corriente en la capacitancia, la corriente en la resistencia, la corriente en la inductancia, bueno, sería la suma de las resistencias, perdón, la suma de las corrientes en el capacitor y la resistencia, y vamos comparando los resultados obtenidos con el diagrama fasorial y nos damos cuenta que son muy aproximados. Bueno, espero les haya gustado el video. Hasta luego.